La hija de la muerte. Parte 1. Poco tiempo duró el entusiasmo cuando la esposa del príncipe esperaba ya a su primer hijo. Aquejada por un repentino mal, cayó postrada en cama sin conseguir recuperarse a pesar de los esfuerzos de cuanto médico le asistiera. Algunos lo achacaban a algún encantamiento, hechizo o maldición, mas la princesa podía sentirlo en su interior. No había artilugio alguno y simplemente la vida se le escapaba. Una noche, después de asistirle el médico real aliviando sus dolencias, pues no podía hacer otra cosa, a solas finalmente comprendió que no viviría lo suficiente para dar a luz, y en silencio suplicó a la muerte misma no se la llevara hasta concebir al hijo del príncipe a quien tanto amaba. Si bien cualquiera pensaría jamás obtendría respuesta alguna, el quebranto de esta súplica no fue ignorado, y de la penumbra de los aposentos una sombra creció tomando la forma de una matrona entrada en años, el cabello recogido bajo una pañoleta y delantal blancos, quien calladamente se acercaba al lecho. ¿De dónde has salido? No te reconozco, tampoco estoy segura si eres real. Murmuró la joven creyéndole una ilusión resultado de sus delirios, el dolor o quizá la agonía cual no se esperaba tan pronto. Contados me conocieron antes de terminado su tiempo. A nadie debo explicación ni respuesta, nunca escucho las plegarias a mí de los moribundos o sus seres queridos, en cambio la tuya a pesar de mi frialdad me ha conmovido. La solemne mujer le respondió: me presento ante ti porque es grande tu tormento, mas no vengo a apiadarme ni a revocar tu suerte, no vengo a concederte gracia alguna y tan solo dar paz a tus pensamientos hasta llegada tu hora. Tú agonizas, princesa, y contigo la niña en tu vientre. Lamentable lo es para el mundo, pues pudo ser magnífica hija la tuya, en ella habitaría tu cálida nobleza, en ella habitaría la grandeza de tu esposo, cual está destinada a ser una luz para los hombres, mas deberás aceptarlo ya, esto no podrá ser. Una hija, en mí crece una niña, no conocerá el calor del sol en su rostro, el frío del invierno o el abrazo de su padre. Oh eterna oscuridad, dime si mi ruego puede convencerte, en mi corta vida nunca pedí nada a las divinidades, nunca supliqué por favores, alivio a la desventura o riquezas, siempre me he contentado con mis alegrías y también con mis tristezas. No reproché a la vida en tiempos de desgracia en mi familia, soporté las carencias, las dolencias, siempre intenté ser feliz sin culpar a nadie en el mundo, y si nunca pedí nada a las divinidades en este momento lo hago. Dime si aceptas darme tiempo, permíteme darle esta hija a mi amado. Llena de aflicción, la princesa tan solo pudo derramar otra lágrima en su fatiga mientras la muerte pensativa daba algunos pasos de ida y vuelta, tomando en cuenta su clamor tan grande cual nunca antes advirtió en otro moribundo. Hay una forma, solo una, te advierto, quizá no te dará consuelo pues podría terminar mal para tu hija, el príncipe, e incluso yo no escaparía de tal riesgo. Me pides demasiado, injusto será a todos los hombres del mundo pues nunca respondo a plegaria alguna, y ahora por tu deseo yo enfrentaría el mayor costo posible. Yo lo asumiré, cae en mí la responsabilidad de tal injusticia ante los hombres, solo te pido a ti quien no concedes gracia alguna, ahora lo hagas. Insistió la joven y tras pensarlo otro momento más, la muerte al fin convencida aceptó. Al llegar tu hora, no hoy, no mañana, muy pronto, yo vendré a reclamarte. Tras exhalar tu último aliento habitaré en tu cuerpo y le haré vivir, pues sabe, me pertenece por derecho el último latido del corazón de cada mortal yo he llevado a mis dominios. Gracias a ello sostendré tu cuerpo, le sanaré, le daré vida el tiempo suficiente y de esta manera tu hija nacerá, ella vivirá, cumplido tu ruego te doy mi palabra abandonaré tu presencia y retornaré a mi obscuridad. Eso no es todo, antes de agradecerme debes pensar cuidadosamente 3 cosas, esta hija no será por entero tuya pues si tú la has concebido, yo le nutriré, yo la sostendré y le daré a luz por ello también reclamaré ser su madre. Además no serás tú en yacer al lado de tu esposo, no serás tú en llenarle de dicha al verte recuperar, será a mí a quien verá, aunque en sus pensamientos él no reconozca la diferencia, su corazón lo hará. ¿Estarás dispuesta a permitirle prendarse de otro ser no eres tú? Lo consentiré, con tal de saber mi hija nacerá. Doliéndose por las 2 condiciones necesarias, la princesa se obligó entre un suspiro a asentir. No solo esto, en el momento de darle vida será inevitable darle parte de mí. A cierta edad infantil, de tocar con sus manos desnudas los seres de vida sencilla perecerán, después serán criaturas mayores, y finalmente las personas. Este don se fortalecerá con los años, y los hombres lo contemplarán oprobiosa hechicería, se le perseguirá, se le condenará,
de conseguir ocultar lo difícil su vida será. ¿Estás dispuesta a dejarla con esta suerte? Estoy dispuesta, con tal de saber mi hija nacerá. Después de considerarlo asintió por segunda vez. Entonces se hará, dijo la muerte retrocediendo unos pasos y se desvaneció entre las sombras de los aposentos tal como llegó. Pasaron días de deterioro, dolencias, de sufrimiento. Sintiendo su momento estaba cercano, le contó al príncipe sobre la respuesta a su plegaria, ocultándole por obvia razón no ser ella quien estaría a su lado durante los meses de espera, pues no deseaba dejarle esa pena o causarle horror así viera con repugnancia a su propia hija, además no quería morir sin conservar la ilusión de que siguiera amándola solo a ella. Nuestra hija tendrá parte de sus dones y este don crecerá pasando los años, por ello deberá cubrir sus manos todo el tiempo. No la dejes sufrir por el temor de los hombres, protégela. Recuérdalo siempre, si la eterna obscuridad nos concede esta gracia como dijo lo haría, yo les abandonaré al dar a luz. Ello no lamentes ni sufras más de lo debido, recuerda mi cariño a ti en este momento, también concédemelo durante este tiempo pues yo necesitaré de él, nuestra hija lo necesitará, comprende esto, acéptalo con dicha y todo estará bien. Esa misma noche mientras el príncipe velaba por ella, se inquietó de una pronunciada frialdad de sus manos y débiles lamentos doloridos sin responder a su voz, corriendo a toda prisa por auxilio, ignoraba que la joven tras un profundo suspiro exhalaba su último aliento, y yacía ya en mortal palidez y total quietud cuando el médico real se acercó al lecho esperándose obviamente lo peor, pero a un examen minucioso declaró que el corazón de la joven aún latía, y su cuerpo recuperaba calor. Momentos después, la princesa abrió los ojos saliendo de su letargo y se notaba un ligero rubor en sus mejillas y labios. Por todas partes se comentaba la recuperación de la princesa, se lloró de alegría y se pronunciaron plegarias de agradecimiento a la vida y a la fortuna. Se suplicaba no recayera en tan cruel padecer, mas la joven se recobró al punto de abandonar el lecho y dar pequeños paseos tomada del brazo de su esposo, ante el asombro del médico real, hombre modesto quien no se jactaba ante las numerosas muestras de agradecimiento afirmando ser incapaz de explicar increíble mejoría, pero pronto todo aquello se olvidó, la princesa irradiaba salud, belleza y vigor. Si bien la muerte en alguna u otra ocasión, conoció brevemente la vida en cuerpo, carne y sangre por intereses de su labor, esta vez experimentaba cotidianamente el frío o calor, el hambre o el cansancio, el afecto del príncipe y la ternura de sus besos. Por todo esto llegó a comprender, cuanto podían disfrutar o sufrir los hombres, era maravilloso, en tanto considerándolo un deleite pasajero, sin darle mayor importancia, esperó. Así quien todos creían justamente era la princesa misma dio a luz en los días cálidos del año, heraldos esparcían la noticia, era una niña, y la madre reposaba saludable recuperándose sin ningún problema. Las campanas no dejaban de repicar, a varios días seguían haciéndose fiestas por doquier, y mayor fue el entusiasmo al presentarse en acto público ante el rey, toda la corte y ciudadanos cargando en brazos a la hija del único heredero al trono. Y la fascinación de la muerte por su hija no podía ser mayor, con tal devoción le cuidaba, le arrullaba en su regazo o le procuraba olvidándose en momentos de atender sus eternas responsabilidades hacia la naturaleza o hacia los hombres. Y sintiendo nada podría ensombrecer semejante dicha, una tarde vigilando el plácido sueño de la bebé en su cuna, por primera vez se preocupó al darse cuenta de las dulces miradas el príncipe le dirigía. Había ocurrido al fin, sin poder comprender o conocerlo en su interior, al joven le habían nacido nuevos sentimientos y no eran ya hacia la pobre princesa de quien ella arrebataba su presencia, provocándole la culpa propia de las personas vivas, un tormento le era desconocido por tener presente su palabra de abandonar ese cuerpo tan pronto diera a luz, y no solo continuaba ocupándole a semanas de ello, además había hecho atesorarle a quien no le pertenecía, a quien no debía corresponderle. Solo otro día quiero besarle e irme a dormir a su lado, solo otro día quiero sostener a mi hija en mi regazo, antes de regresar a mi obscuridad a poner mis asuntos en orden. Se decía la muerte, pero entre más días pasaban, más difícil le era evitar vivir. Después no eran días, era una semana, o un mes se prometía a sí misma en cumplir su palabra, y así se hicieron años. Solo un cumpleaños de mi hija, solo uno más. Habiendo el tiempo atenuado la culpa, de nuevo se inquietó por las flores en los jardines a una hora temprana en total esplendor, considerablemente ya marchitas al atardecer. También por las pequeñas aves al cuidado de la niña enfermando sin razón aparente acabando por morir en días.
El príncipe aún creía eran desvaríos de su esposa. Tan pronto le dijo llegaba el momento de tomar las medidas necesarias, y obligada a convencerlo marcó algunas de las primorosas rosas de los jardines, llevó a su hija animándola a tocar cuidadosamente sus tallos, los pétalos y deleitarse en el delicado aroma. Tan pronto anocheció estaban secas, casi ennegrecidas, a punto de deshacerse así estuvieran hechas de cenizas, mientras el resto desprendía en toda su plenitud color y perfume. Con esta prueba podrás creerme, todo cuanto nuestra hija tocase con sus manos perecerá, en poco tiempo no serán flores ni plantas, no serán pequeñas aves, las personas, los sirvientes, tú mismo esposo mío, de tocarte tu hija correrías la misma suerte. No olvides este precio debió pagarse por permitírsele nacer. Le advirtió y convencido el príncipe no ignoró sus palabras, así cada mañana la niña debía cubrir sus manos con guantes blancos de seda y no quitárselos un solo momento. Se inventaron excusas plausibles, se habló de una fuerte afección en la piel, se inventaron antecedentes médicos, afecciones parecidas en antecesores o en otras regiones con tal de procurarle una vida tranquila apartada de toda sospecha. Desafortunadamente no faltó algún accidente por no guardar esta precaución a la hora de dormir, y despertándose la niña a medianoche sedienta, llamó a su niñera pidiéndole agua de beber. Al recibir la copa en sus manos rozara los dedos de la joven, quien ya felizmente prometida a un paje de la corte, enfermaba con mayor gravedad al paso de los días y tras un par de semanas sin haberse casado, murió. Sonriente la feliz madre vigilaba a la pequeña divirtiéndose en los jardines, persiguiendo las mariposas, corriendo alrededor de los árboles o perdiéndose juguetonamente por los arbustos. Tan orgullosa se sentía de su hija, llena de calidez y mirada fría, rebosando luminosidad y por igual eterna e inconmensurable oscuridad oculta en sus ojos. En momentos pensaba en todas las cosas ansiaba mostrarle, en momentos se olvidaba de ello decidida a procurarle una vida sencilla apartada de sus eternas obligaciones, no importaba, era su hija y eso bastaba. Complacida únicamente salió de su contento endureciendo el semblante apenas sintió aproximarse una presencia a quien conocía bien, muy bien desde siempre. ¿Por qué en estas horas de distracción vienes a importunarme? Hoscamente habló sin voltear a ver a una jovencita en apariencia de sirvienta de la corte acercándose a sus espaldas. Solo mira cuanto has hecho, hermana mía, en tu egoísmo consumes los últimos latidos de los corazones que por derecho te pertenecen, muchos han sido ya, esto no puede continuar. Yo soy la muerte, tú eres la vida, de todas las divinidades quienes hacemos la naturaleza tú menos deberías reprenderme. No aprecias esta gracia yo concedí, solo mírale, mira a mi propia bella hija, yo le sostuve en mi vientre, yo le di a luz, yo le cuido con esmero, ¿acaso ello no te alegra? Yo soy vida, tú eres muerte, así siempre has sido, así siempre será. Has descuidado por mucho tiempo tus obligaciones y me incumbe, porque en tu descuido perturbas las mías. Además los hombres, las mujeres, los niños agonizantes tardan demasiado en partir de este mundo, les causas gran sufrimiento innecesario e injusto. Atendiendo vagamente tus deberes la fortuna puede hacer a sus anchas sin ninguna vigilancia, muchos perecen de forma absurda e improbable, niños terminan bajo las ruedas de carrozas, otros sufren peores accidentes. Hombres enfermos, hombres contagiosos quienes debiste reclamar hace tiempo siguen en pie, en sus trabajos, entre sus familias, los viciosos de taberna en taberna, de cortesana en cortesana. ¿No lo ves? No es solo esto, a veces yo no puedo hacer germinar las semillas, no puedo hacer a los jóvenes fértiles o los campos, las mariposas no salen de sus capullos, los árboles dejan de dar frutos, no crece ya la vid ni los rosales. Mucho tiempo te has involucrado en mis dominios, lo has disfrutado y te será suficiente. No resentirás regresar a ser quien eres, créeme, pues solo en vida se pueden extrañar los placeres del mundo. De lo contrario consumirás todos los últimos latidos de quienes reclamas y sabes bien la desgracia a todos nos traerá. Yo conozco las consecuencias, tú no necesitas recordármelo. Rencorosa se volvió a protestarle más su hermana vida había desaparecido. Resultándole insoportable dejar de participar en la vida de quienes se había prendado, y abandonar ese cuerpo del cual tanto deleite obtenía, comprendiendo que llegaba el tiempo de regresar a sus dominios, descansaba en sus aposentos sin percatarse de sus propias silenciosas lágrimas hasta que la niña se acercó a ella y le preguntó por qué estaba tan triste. ¿Acaso no eres feliz conmigo, madre? ¿No eres feliz junto a mi padre? Se refugiaba en su regazo en gesto de consolarla,
acariciando su rostro con sus pequeños dedos infantes o enredándolos en la espesa sedosidad de sus cabellos. Es tanta felicidad la razón de mi tristeza, pues tu hija mía y tu padre le dan sentido a mi vida si antes yo solo le daba sentido a la muerte. Nunca te he pedido perdón por dejarte esta afección en tus manos, y lo siento tanto, quizá no entenderás del todo mis palabras, no importa que suceda, yo te digo con juramento de diosa, con juramento de madre, tú me volverás a ver algún día. Sonriéndole cariñosamente la muerte le hacía saber que todo estaría bien. El príncipe entró en aquel recinto, enternecido al contemplar a su esposa durmiendo apacible y con la pequeña cobijándose en su regazo. Mas cuando se disponía a cubrirles con un manto, la niña se volvió a mirarle con mejillas húmedas y gran tristeza en el semblante, pero no tenía puestos los guantes de seda y era la princesa quien lo sostenía débilmente de su mano derecha, y tan solo parecía dormir plácidamente. Lo siento, padre, ella así lo quiso, me dijo tú lo comprenderías, me dijo tú sabrías bien por qué debía hacerlo. Sin más la pequeña irrumpió en amargo llanto. El reino entero se consternó por el repentino fallecimiento de la princesa, muchos días se guardaron de luto y se dolía por la tristeza del príncipe quien únicamente hallaba consuelo en su hija. No bien terminaba el tiempo oficial de duelo y debía retomar sus obligaciones, la llevaba consigo a todos sus viajes diplomáticos, nunca la apartaba de su lado sin importar cuán delicado fuera el asunto a tratar, si ella le necesitaba, todo lo dejaba de lado. Además, pretextando la pequeña le necesitaría mucho en adelante, rehusaba cada ofrecimiento de matrimonio con hijas de nobles o reyes quienes tanto ambicionaban una alianza con tan poderoso reino, pues no consentiría que otra mujer tuviese derechos maternales sobre ella, le dirigiese, o le gobernase. Ciertamente la hija de la muerte se le quería mucho y contaba con el aprecio de la corte, de pajes y mozas, cocineras, guardias o jardineros, pero desde temprana edad advertía el respeto que le guardaban todos los niños y niñas pues aunque se mostraban amables, bien parecieran comprender no debían ser imprudentes al jugar con ella de la misma forma no debían jugar con el fuego. Además evitaba mirar directa y prolongadamente a los ojos de las personas, incluyendo su abuelo el rey mismo, pues la inconmensurable obscuridad oculta detrás de los suyos, solía provocar en cada persona un sudor frío recorriéndoles la espalda hasta la nuca. Únicamente su padre no sentía ninguna inquietud semejante o cualquier otra, muy al contrario, su sola cercanía, su dulce mirar o sus cariñosos abrazos le procuraban la mayor de las alegrías. Y tan solo una cosa podía notarle diferente de cualquier niña ordinaria, y esto era la extraña conducta de los animales en la presencia de su hija. Los perros de caza no seguían ninguna orden y entre aullidos y gemidos escondiendo la cola entre patas se arrastraban lejos de ella presos de temor. En cambio los 10 gatos del castillo ocupados en mantener las bodegas libres de ratones, le seguían a todas partes rondando a sus pies o echándose en sus piernas a cualquier oportunidad, y como todo mundo sabe, mirar fijamente de cerca a los ojos de un gato puede resultar en un fuerte arañazo en la cara, la niña en cambio, les escudriñaba sus enigmáticos ojos mientras cobijados en su regazo les mimaba por largo rato. De encontrarse en los jardines bastaba quedar en pie con los brazos extendidos, y prodigiosamente una a una, muchas mariposas coloridas acudían a su llamado, posándose en las palmas de sus manos, brazos y cabellos, pero los pájaros en libertad le rehuían o se escondían a su vista, los criados en jaulas revoloteaban asustados así fuere ella un depredador acechándolas, los canarios y demás aves cantoras guardaban completo silencio en su cercanía, a diferencia de los cuervos siempre saludándola a graznidos, además de curiosamente ofrendarle dádivas algunas mañanas a su ventana, como por ejemplo ramitas con un botón apenas en flor, prendedores hurtados de algún joyero e incluso alguna gema valiosa arrancada a picotazos de su tiara o brazalete, piedrecillas coloridas, florecillas de dulce perfume, insectos, lagartijas u otros pequeños animales muertos, y divertida de tales obsequios, agradecida les acariciaba sus picos o sus negros plumajes sin sufrir jamás un solo picotazo por ello. El impertinente loro parlanchín de la vieja dirigente de sirvientas, por sus interminables canturreos escandalosos y vergonzosos no dejaba a mozas y cocineras conversar o ponerse al corriente de los últimos chismes de la corte. Si la pequeña se escapaba a la vigilancia de su niñera, e iba al área de labores común para las mozas por otras galletas o postres a esa hora no permitidos, el loro callaba por completo por mucho le rogara decir alguna frase o cantar, y las mujeres contentas le convencían de quedarse otro rato sirviéndole leche y postres a su antojo.
Todas estas singularidades no le impedían tener una vida libre apartada de toda sospecha, no se le miró con desconfianza ni sufrió el temor o la persecución de los hombres, pero cuando la hija de la muerte pasaba de la niñez, y su abuelo el rey estaba cercano a la vejez, el monarca llamó al príncipe y le dijo no tenía ya excusas, su nieta era ya de carácter fortalecido y no una niña, por ello debía aceptar uno de los tantos ofrecimientos de alianzas de los reinos vecinos, tomar otra mujer por esposa y de esta manera consolidar la posición de la corona. Yo tengo a mi heredera, y tengo esposa aunque ella no esté aquí en vida, soy responsable con mis obligaciones, así lo he hecho siempre y lo haré de convertirme en rey, ¿qué otra cosa pides de mí?, protestaba el príncipe quien no deseaba volver a casarse. Tú cumple con la obligación de tus afectos para contigo, por demás cumple con la obligación de nuestro linaje, porque tú no eres humilde hombre quien puede darse el lujo de amar solo una vez en su vida. Escoge a la noble consideres digna de ti y de tu hija, porque tan pronto mi nieta cumpla otro año de vida, si tú no lo has hecho yo lo haré por ti, sentenció el rey. Pero el príncipe no encontraba mujer digna de ser su esposa, alguna era demasiado vanidosa y egoísta, otra caprichosa de malos modales, no faltaban las ambiciosas de poder o riqueza, aquella era muy altiva e insolente u otra era mandona y descortés. Conociendo de antemano sus constantes negativas, un ambicioso rey de un reino apartado desistió en su intento de concertar una audiencia, sospechando también rechazaría a la mayor de sus hijas muy a pesar de su ligereza cálida, su carácter gentil bondadoso y esmerados modales. Por ello buscando otro medio de satisfacer sus intereses, ordenó a todos sus hijos varones presentarse como candidatos a mensajeros embajadores de su reino, llevando caros obsequios a la hija del príncipe en intento de ganarse su favor. Pero advirtiendo ella eran pretenciosos y arrogantes tan solo pudo tomar afecto a uno. De entre ellos era el quien más todo hermoso por excelencia, de cabellos negros, ojos despiertos de mirada astuta, esbelto, agraciado en estatura para su edad y además el único sin ánimo de conocerla o pretenderla. Escapándose de la aburrida recepción, horas después ella lo encontró deambulando perdido por una galería y tomándole del brazo le invitó a recorrer el castillo, quedando encantada de su timidez al mismo tiempo desvergüenza por conversarle de forma ocurrente o divertida pues graciosamente era el menor de todos sus hermanos varones, y a diferencia de la hija del príncipe a sus 14 años, él era apenas un muchachito de 11. A pesar de ello, de tan buen agrado halló su compañía pidió a su padre le eligiera mensajero embajador, de esta manera cada cierto tiempo podía visitarla por 1 o 2 semanas como invitado diplomático de honor. Y estos viajes además tan envidiable responsabilidad provocaba de esperarse cierto recelo en los hermanos del jovencito príncipe, cual las mujeres nunca desaprovechaban oportunidad en burlarse de ellos. ¿Cómo es posible, siendo tú tan buen cazador no conseguiste impresionarla con tus tontos trofeos, tú quien tanto presumes tu gallardía, o aquel, tan seguro de ser letrado y estudioso, o ningún otro consiguieron agradarle? Esto debe ser tan vergonzoso, nuestro buen hermano pequeño les ha opacado a todos ustedes. No nos importa, seguro es de mente pueril, una tonta si le tomó afecto a un mozo menor a ella. Replicó uno de los varones. Hay otras princesas, no es la única y no es tan bella. Repuso otro con enfado, pero sentada bajo un árbol la mayor de las hermanas dejó de leer su libro dispuesta a salir en defensa del muchacho. Ustedes se engañan, oh hermanos míos, pues de todas las nobles en edad elegible justamente ella es la agraciada, asimismo lo es su padre. O su bello y digno padre, a quien ninguno de ustedes podría competirle en la casa, en gallardía o sabiduría. Así mueren de envidia no ser quienes ganaran su simpatía y conseguir a nuestro padre la alianza que tanto desea. Te olvidas de lo importante. Intervino otro quien hasta ese momento se mantuvo al margen. Él no se ha declarado un pretendiente, y ella tampoco le toma por uno, pues hermanas o hermanos no tiene y por esa razón le cobró afecto. Así apresuras tu entusiasmo, y en él no deberá crecer alguno, porque después tomará interés en un pretendiente a quien considerará un prometido y no solo un simpático hermanito. Dijo fríamente y con ello todos callaron pues parecía hablar con razón. Ciertamente la hija del príncipe no le consideraba un pretendiente, sin embargo en verdad le quería mucho por su desmedida sencillez, su bondad, su cálida compañía sin mostrarle prudencia o temor aún de mirarla a los ojos. Daban largos paseos por los alrededores del castillo o la ciudad llevándolo a conocer sus lugares pintorescos, conversaban tanto, y se divertían mucho juntos. Solamente una ocasión apesadumbrada le advirtió no debía intentar quitarle sus guantes de seda entre sus juegos, pues jamás se perdonaría de causarle algún mal por la afección en sus manos,
y el jovencito notó era tal su angustia juró tomar con seriedad esa advertencia, y jamás le arrebataría sus guantes de seda, fuera por travesura o descuido. Prosperando la relación entre estos dos reinos, se solicitó a aquel rey permitirle a su hijo quedarse todo el invierno en su próxima visita diplomática, desde antes que la nieve cerrara los caminos hasta que los días cálidos la derritieran permitiéndole el regreso. Al fin con el ansiado consentimiento el jovencito hizo el largo viaje, y muchos gratos días pasaron montando a caballo por los blancos alrededores, paseando por la ciudad entre las alegres festividades, o resguardándose en el castillo si el clima no era generoso. Un día despejado particularmente agradable, la gente se divertía en las afueras del castillo en diferentes actividades, deslizándose sobre escudos de soldados por pendientes inclinadas, arrojándose puñados de nieve, haciendo figuras y tantas otras distracciones. En tiendas por doquier se ofrecían alimentos, bebidas calientes y panes o postres de la temporada, así también los dos iban de aquí a allá participando de todas las diversiones, y la joven maliciosamente le deslizó un puñado de nieve por el cuello de su capa y abrigos, travesura él intentó devolver persiguiéndose el uno al otro por todos lados. Tomando un respiro con las mejillas y la nariz enrojecidas por la agitación, dejaron capas y pesados abrigos a resguardo en la tienda real, dispuestos a dar un rápido paseo tranquilo por un agradable sendero entre los árboles a un costado del castillo lejos de toda aquella agitación o griterío. No bien avanzaron un trecho les llamó la atención un débil rastro de sangre en la blancura de la nieve, siguiéndola curiosos paso a paso donde yacía tendida bajo unos arbustos secos una liebre con graves heridas, desgarramientos en la carne abierta y patas lesionadas impidiéndole huir, bien podían suponer consiguió escapar del depredador en darle caza, aunque ello no fue sin un daño considerable. La envolveremos en mi capa, si la llevamos al custodio de caballerizas y animales él podría hacer algo. El jovencito príncipe echó a correr de regreso por el sendero dejándola junto a la silvestre criatura sufriendo mucho dolor, lo cual era notable por sus sacudidas, su respiración, la profundidad de las heridas además de sus huesos rotos. Era tal su condición la jovencita comprendió no tenía salvación posible, se quitó los guantes gruesos de piel tomándola cuidadosamente, y la liebre dio un par de últimos pataleos, su cuerpo dejó de hincharse en respiración quedando yerto entre sus manos. Muy hermosa era la sensación de su esponjoso pelaje, el calor aún desprendía, sentir las últimas sacudidas de la criatura en su agonía e incluso la sangre cálida en sus dedos enfriándose rápidamente. Abrumada de tocar con sus manos desnudas a un ser vivo aunque fuera por tan solo un momento, encorvada cerró los ojos irrumpiendo a llorar de tristeza acariciando apesadumbrada a la liebre muerta. En cuanto escuchó apresuradas pisadas acercándose, la depositó en el suelo sacudiendo sus manos en la nieve antes de ponerse de nuevo sus guantes, y tan pronto el jovencito príncipe llegó a su lado, le dijo que la liebre estaba muy herida y nada se podía hacer. «Le sepultaremos», sugirió él, mas ella se negó insistiendo en dejarla ahí mismo, pues el animal en darle caza posiblemente la encontraría u otra ave de rapiña, quizá los cuervos darían parte de ella o algún otro animal del bosque. «Porque estos días de invierno otras crías también tienen hambre», le dijo secando sus lágrimas poniéndose en pie, regresando ambos al castillo sin decir otra palabra. Acertadamente no tardó en aparecer una blanca lechuza, y con esta liebre pudo alimentar a sus crías esa fría noche. Abiertos los caminos el jovencito príncipe estaba pronto a partir, y antes de despedirse a solas conversaban en un cómodo salón de descanso, quizá meses pasarían antes de regresar por asuntos de su cargo, y considerando a su parecer era un muy largo tiempo se decidió a confesarle la gran inquietud guardaba desde la última visita. «No te rías de mí, si te digo antes de partir me presentaré ante tu padre a declararle mi intención de pretender tu mano, yo lo haré, estoy decidido», le dijo en voz baja, y ruborizada la jovencita intentaba responder a semejante declaración, nada podía decir y solo callaba entre risas nerviosas. «No te burles de mí, eres tan cruel, yo me declaro pretender tu mano y a ti solo te hace gracia». «Oh hermoso príncipe, te juro no me parece gracioso ni es burla. Ignora las provocaciones de tus hermanos, ignora todas sus bromas, no obligues de esta manera tus sentimientos, te suplico no obligues tú a los míos. No lo hago por mis hermanos, su descontento o burlas, no lo hago por mi padre ni sus intereses, reconozco soy tan solo un muchacho y en tu mejor entendimiento al mío me atrevo a decir tú lo sabes mejor que yo. El camino de mis sentimientos está ya trazado y adelante tú estás en él, lo sabes no es así, que yo no podré amar a ninguna otra,
y años después estaré condenado a buscar un pobre reflejo de ti. ¿Acaso tú seguirás dejando detrás el rastro de tus afectos? Ningún otro podrá seguir, contentándote con buscar un reflejo de quien ya sigue tus pasos sin poder alcanzarte. ¿Qué mezquino futuro nos depara? Qué tristeza seguir el mismo camino sin jamás poder compartirlo, tan solo verte de lejos y tú siempre buscándome adelante. La hija de la muerte se apartó de él advirtiéndole también guardar quietud y distancia. Se quitó el guante de su mano derecha inclinándose a tomar una de las rosas. Había en un jarrón a la mesa de estancia frente a ellos y el tallo rápidamente se ennegreció, la copa, los rojos pétalos delicados doblándose marchitos al punto de casi deshacerse así de cenizas estuvieran hechos. Y avergonzada le dijo llegaba el momento de confesarle la verdad sobre la afección en sus manos, sobre la súplica de su madre y el precio debió pagarse por permitírsele nacer. Ya conoces la verdad. No te culparé si grande es tu horror, no te culparé si te alejas de mí, yo debía confesártelo, no por poner a prueba tu afecto, no por correr el riesgo o por depositar mi confianza en ti, es únicamente porque a mi pesar tú mereces saber, y yo debía mostrártelo. Dejó caer los restos de la rosa muerta en la mesa bajando la frente, doliéndose de imaginar no querría volver a verla habiéndole tomado repugnancia, mientras volvía a ponerse su fino guante de seda blanca. Tú debías mostrarme y yo debía saberlo, te juro que tu secreto jamás saldrá de mis labios y quedará sellado con mi último aliento. Mas ahora acéptame por tu pretendiente, te conviene hacerlo, si yo sufriré en mi juvenil impaciencia, tú solo debes mirar atrás, no me busques adelante y tan solo espera por mí, si ya me has encontrado. El jovencito se acercó a su lado, sin ningún temor de estrecharle las manos y mirarle con profundo ardor, y con ello el semblante de la hija de la muerte antes ensombrecido se iluminaba nuevamente de dicha. Entonces juntos iremos ante mi padre a decirle eres tú mi pretendiente, y pasado el tiempo obligado nos pronunciarán prometidos. Pues quizá en tus sentimientos solo puedes imaginar ahora cuanto yo he visto claramente en los míos. Jamás me contentaré con un pobre reflejo tuyo, ni podré amar a ningún otro, pero sabe, que no te doy la espalda ni me alejo de ti, yo te miro y te llamo pues desde este momento en mi corazón soy tu prometida, y yo espero por ti. Solo a inicios de verano pudieron reunirse gracias a algunas negociaciones pendientes de comercio. Alegres paseaban por la ciudad y los alrededores, se perseguían el uno al otro por los intrincados corredores del castillo o iban al área de labores a divertirse con las ocurrencias de mozas y cocineras, quienes contentaban del repentino silencio del loro parlanchín e indecoroso. ¿Qué te parece? En verdad cierra el pico en cuanto entras aquí. ¿Qué sucede, amigo mío? Los gatos te han comido la lengua, o seguramente ella te molesta mucho, viene en secreto a pincharte con un tenedor, o tirando tus semillas al piso. ¡Qué mala es! Seguramente es muy mala contigo. Eso no es cierto, siempre le he sido amable, siempre intento hacerle hablar, yo nunca le he pinchado con un tenedor. Protestaba risueña ante las bromas del muchacho mientras las mozas les hacían desfilar numerosos panecillos azucarados, galletas o tartas frutales llegado el momento de rehusarse a la franca glotonería, y salían huyendo de ahí por mucho las mozas les insistieran en quedarse un momento más y probar otro postre. Durante una larga caminata por los extensos jardines, la hija de la muerte de improviso le indicó sentarse cómodamente a la hierba, pues deseaba contarle una pequeña historia mientras ella en pie, extendía sus brazos y para sorpresa del jovencito, poco a poco diferentes mariposas coloridas iban acudiendo a su llamado. Esta historia yo te contaré, es la misma mi padre una vez me contó de niña. Yo no quería ver a mi madre encerrada en un frío ataúd, estrecho, oscuro o sofocante y sepultada bajo tierra en completa soledad, aquella idea me horrorizaba, me entristecía mucho así mi padre me contó, las personas en vida producimos una llama de forma muy parecida a una bujía encendida, a diferencia de cualquier bujía terminando por consumirse, nuestra llama no se apaga, aún arde, aún da luz y calor. Las orugas no estaban destinadas a convertirse en mariposas, pues únicamente fabricaban sus propios ataúdes para morir, pero en cuanto hubo el primer hombre quien no vivió ya como las bestias, y por su entendimiento, sus afectos, pensamientos o recuerdos, por su carne y su sangre avivando su voluntad logró encender su ser de esta manera, tras morir logró perdurar esa luminosidad encontrando luego un capullo y fue a habitar ahí, permitiéndole a la pequeña criatura transformarse en vez de morir. Todos quienes encendieron su ser de la misma forma siguieron este ejemplo y es así que existen las mariposas. De esta manera yo no debía entristecer por el ataúd de mi madre,
pues no sería diferente a un capullo de seda cual le cobijaría llegado el momento de permitirle a su luminosidad salir a reunirse con el resto en el mundo hay, y aquellos en vida fueron magníficos. El mejor ejemplo por excelencia un ser pleno debe ser, esa llama viajará muy lejos, a las estrellas mismas, donde podrá arder por mucho tiempo en tan grande medida. Dicho esto alzó sus brazos en alto, echando a volar a un tiempo, casi 3 docenas de mariposas, revoloteando a su alrededor antes de alejarse en todas direcciones, y tras concluir el cuento fue a sentarse junto a su pretendiente quien no podía estar más fascinado por aquel prodigio. 14 años cumplió él, y era ya un soberbio joven de galante postura. La hija de la muerte cumplía 17 y finalmente reclamaba su derecho de prometerse debidamente con su pretendiente aunque no pudieran casarse aún. De esta manera el rey, padre de aquel viajó con todos sus hijos e hijas para oficiar tal alianza, celebrándose luego con un agradable banquete sin ser ostentoso, más amenizado con juglares y trovadores, malabaristas y graciosos bufones haciendo de las suyas con bromas a los comensales y a los prometidos mismos, avergonzándoles en exagerar la diferencia de edades aunque no fuere considerable, con tal de provocar risas y exclamaciones enternecidas. Por las correrías de los bufones, accidentalmente una dama de compañía derramó vino en la mano de la ahora prometida, y pronta corrió a los aposentos a traer para ella otro par limpio, pero cuando la hija de la muerte se cambiaba los guantes, pasos atrás de la mesa de honor, un paje golpeó con el hombro un enorme jarrón de porcelana sobre un podio, y cayó al suelo estrellándose, provocando tal sobresalto en los prometidos que al volverse atrás, el jovencito príncipe rozó la mano desnuda de ella, cubriéndose de repentino frío de pies a cabeza cual ninguna persona podría experimentar en el mundo de forma natural, y volviéndose a mirarla, palideció casi en blancura marmórea quedándose petrificado en rígido semblante estasiado. Obscuridad, hermosa, hermosa y pacífica obscuridad, murmuró adormeciendo la mirada antes de caer en su regazo, escurriéndose al suelo junto con ella en su intento de sostenerle. La hija del príncipe en vano se esforzaba por devolverle la vida aún de sus propios labios o reanimarlo de cualquier manera posible, rehusándose a soltarle por mucho le suplicaran permitirles depositar el cuerpo en un lugar decoroso, mas ello únicamente pudieron hacerlo cuando ya impedida de dolor, la hija de la muerte perdió el conocimiento. Una guerra estuvo a punto de iniciarse por el grave incidente. Nadie podía explicarlo, no existía la menor prueba o indicio de envenenamiento, herida o razón alguna para atentar contra la vida del jovencito y terminó por concluirse que sufría de una silenciosa condición enferma y oculta semejante a la de su madre quien murió de forma repentina, natural y pacífica, sin ninguna muestra de enfermedad o deterioro, detonándose repentinamente quizá por el susto del jarrón estrellándose en el suelo. Recluida en sus aposentos a muchas semanas la joven sufría la muerte de quien ya era su prometido. ¿Cómo pude ser tan descuidada? Yo le confiaba, yo lo amaba, estaba dispuesto a ser paciente y yo deseaba esperar por él. Se lamentaba atormentándose en culpa, remordimiento y tristeza. Pero aquel rey ambicioso aún con su pérdida, encontraba un medio de satisfacer sus intereses. En compensación ahora el príncipe debía casarse con la mayor de sus hijas, realizar una alianza firme sin tardanza en cada una de sus peticiones, y sólo de esta forma se mostraría buena voluntad y todo agravio quedaría perdonado. El príncipe no tenía más pretextos ni excusas, aceptó el matrimonio y aun con sus propias condiciones. Quien tomaré por esposa, no tendrá posición por encima de ti ni te gobernará, y tu palabra no será de menor valor a la suya. Afligido le daba parte de la decisión a su hija. Si yo asciendo al trono, únicamente será mi consorte, y reina durante mi vida pues de enviudar no podrá reclamar título alguno, y eres tú la única en heredar la corona. Queda asentado por decreto y no puede cambiarse. Pero yo no quiero ser reina, ¿cómo podría? ¿Has olvidado esto? Protestaba su hija mostrándole las palmas de sus manos. Yo nunca podré tomar esposo ni asegurarte herederos, porque si la muerte es inevitable igualmente lo será siempre de mis manos. Tú comprendiste la razón de mi madre en dejarnos y nunca me lo reprochaste, ahora yo también me alejaré, pues no pondré más en riesgo tu vida ni la hermana de mi prometido. En cuanto te cases, yo me destierro del reino y no regresaré jamás, debes comprenderlo, yo me iré padre, yo no deseaba la corona, nunca lo hice. Llorando amargamente, salió corriendo del aposento a lamentarse a solas escondida a la vista de todos a los jardines, pero tan pronto amaneció cada uno de los almendros, perales o limoneros, naranjos e higueras,
El resto de los árboles y las flores, incluyendo los extensos rosales, se encontraban completamente muertos, marchitos y secos. Solo quedó un gran roble aún vivo y bajo su sombra, en su arrebato, en su pena y resentimiento, la joven arrodillada en medio de todo aquel jardín de cenizas, con los ojos sonrojados y sin sus guantes blancos de seda. Continúa en parte 2.